Muy buenas, bienvenidos de nuevo a No hay Derecho, el lugar donde intentamos hablar de derecho. Ya hacía tiempo, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal el verano? Bien, ¿no? Espero que bien. Bueno, hemos descansado, vamos a pasar a hablar de derecho una vez más. Yo soy Miguel Ángel Velarde, su humilde abogado de provincias. ¡No, señoría! ¡No! Y aquí volvemos con nuestras lecciones dedicadas a la Constitución española. Ya hemos hablado en vídeos anteriores del título preliminar, las nociones básicas, una serie de conceptos, una introducción de la Constitución, de una serie de nociones básicas sobre lo que va a ir después el tema. Y ahora vamos con la chicha, vamos a ir con lo fuerte, ¿no? Empezamos con el título primero, los derechos y deberes fundamentales. Que por cierto es curioso que no los llame derechos humanos, los llama derechos fundamentales, pero bueno, al caso es lo mismo. Nosotros creemos que todos los planetas deben tener una declaración de derechos humanos inalienables. Inalien. ¿Saben lo que eso significa? Derechos humanos. El mismo nombre es racista. Recordemos que las constituciones clásicas, como por ejemplo la nuestra, se dividen en dos grandes bloques. Un bloque en el que exponen los derechos fundamentales del ciudadano y otro bloque que es la parte orgánica de la Constitución, que es la que desgrana cómo se va a organizar la vida política del Estado. Las reglas del juego, por decirlo de una forma sencilla, ¿no? Pero como decíamos en un vídeo anterior, no son dos cosas separadas, en realidad son la misma cosa. Las constituciones en el fondo son una forma, primero, de organizar el Estado y segundo, de garantizar que no se va a abusar del poder. Las constituciones se inventan como una forma de un método, uno de los muchos métodos que existen, de control del poder. Tenemos que cualquiera que accede al poder abusa de él, o tiene intención de abusar de él, o puede abusar de él, y vamos a ponerle una correíta al perro que nos puede morder. Y por eso se organizan una serie de controles, y esos controles son de dos tipos. Primero, se establecen una serie de esferas del ciudadano y de la persona que son intocables por parte del poder, lo podemos llamar derechos humanos, derechos fundamentales, ¿no? Y después establecemos unas reglas del juego para asegurarnos de que realmente no tenga el poder efectivo, no tenga el poder real para machacar esos derechos fundamentales. Son dos caras de la misma moneda. Ya explicábamos en un vídeo anterior, por hacer una analogía, que sería como el perro peligroso que tenemos para defender nuestra casa, pero que nos puede comer a nosotros. Los derechos fundamentales sería el dueño diciendo: no se come a este señor, eso está mal. Pero la parte orgánica, la parte realmente de las reglas del juego, sería la correa que sujeta a ese perro. Si faltan esas dos cosas, si se cojea en una de esas dos cosas, el perro nos come. Y ahora usted puede ser de esas personas que piensan que no, que bueno, que no se necesitan esas cosas porque realmente si llega una persona buena y bondadosa al poder, pues entonces no se necesitaría controlarla, ¿no? Bueno, sí. Siga, vamos. Venga, hombre. De modo que mucho ojo con ser comprensivos con los gobiernos, las instituciones, las esferas de poder que se saltan esas garantías orgánicas, esa ley, esas reglas del juego para hacer el bien, porque realmente lo que se están saltando es la garantía que le protege a usted del abuso de poder. Y siempre hay una buena excusa para saltarse esas garantías, siempre va a haber una excusa magnífica, siempre por su bien. Vamos a saltarnos lo que a usted le protege por su bien. Y no ha sido en vano, porque esta nación va a ser gobernada ahora con justicia. Y lo que nos jugamos son nuestras libertades, nuestra vida, nuestra libertad y nuestra capacidad para decidir por nosotros mismos lo que nos conviene y lo que debemos hacer. De modo que empecemos por el título primero de la Constitución, Derechos y deberes fundamentales. Y este título, que después está dividido en otra serie de partes, comienza con un solitario artículo 10 que define muy bien exactamente para qué sirve todo este tinglado, para qué necesitamos una Constitución. Lo voy a leer, son dos partes de este artículo, ¿de acuerdo? Dice, artículo 10, punto primero. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social. Acabamos de describir 3 derechos y 2 obligaciones. En primer lugar habla de personas y no de colectivos, aunque después a lo largo de la Constitución esto pues empieza a difuminarse un poco, ¿no? Pero más importante de esto, habla de los derechos que le son inherentes a la persona, y esto sí es muy importante. Y esto que declare la Constitución, esto es muy importante y es lo que separa estas constituciones, las constituciones de los países democráticos, de los papeles mojados, de las excusas de dictaduras socialistas, fascistas, teológicas o teocráticas de todo tipo, ¿no? Hablamos de que, independientemente de lo que usted pueda pensar, independientemente de lo que en la práctica pueda suceder, los derechos fundamentales no los crea el Estado. Ningún poder público le dice, usted tiene esos derechos, yo le voy a conceder esos derechos.
Si un poder le concede a usted derechos, ese mismo poder se los puede quitar. Aquí lo que está diciendo la Constitución es que usted, por el mero hecho de nacer y por el mero hecho de ser ciudadano, ni siquiera ciudadano, por el mero hecho de ser una persona, un ser humano, tiene unos derechos inalienables, unos derechos que el poder político les reconoce, pero les reconoce porque ya los tiene previamente. Es decir, el poder político dice, yo sé que usted tiene una serie de esferas en su vida que yo no puedo tocar. Y no porque yo se la conceda, graciosamente. Yo, monarca absoluto, le concedo unos derechos. No, no, no. Esos derechos son previos a mi existencia. Es curioso que habla del libre desarrollo de la personalidad, que es una forma barroca, pero muy precisa, de hablar de la libertad. ¿Qué es la libertad? La libertad es decidir con mi vida lo que a mí me dé la gana. Establecer mi estilo de vida, establecer mis aspiraciones en la vida dentro de lo que mi moral, mis capacidades, mi imaginación puedan dar. Yo vivo como a mí me dé la gana y usted no me puede decir cómo yo tengo que vivir. Es muy parecida a la Constitución de Estados Unidos, habla de la búsqueda de la felicidad. Los derechos básicos en que se basa la Constitución de Estados Unidos son la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Es decir, usted no tiene derecho a ser feliz, pero usted tiene derecho a buscar la felicidad como a usted le parezca bien. ¿Por qué? Porque somos prácticos. Ser feliz, nadie puede garantizarle la felicidad, pero sí le podemos garantizar que nadie le va a impedir buscarla. Pues en la Constitución española dicen exactamente lo mismo con otras palabras. ¿Que esto después se cumpla? Bueno, ya veremos. Si el famoso respeto irrestricto por las aspiraciones de vida o la forma de vida de los demás, ya veremos que en España no es una cosa que se considere como demasiado importante, por desgracia. De modo que yo tengo derecho a vivir como yo quiera y a tener mis aspiraciones en la vida, que no tienen que coincidir con las de mis vecinos, ni tienen que coincidir con lo que me diga el funcionario de turno o el ministro de turno. Por cierto, noten que hablan de la paz social, que es un concepto muy franquista, muy socialdemócrata. Digamos que usted tiene derecho a vivir como le dé la gana, siempre y cuando no queme las casas de los demás ni organice rebeliones armadas. Pero mucho más importante que todo eso, estamos con que la dignidad y la libertad de la persona y el respeto a la ley es el fundamento de la organización política de España. Leyéndolo directamente, dice, son fundamento del orden político y de la paz social. Es decir, la razón de la existencia de una organización política es precisamente garantizar la libertad y la dignidad de la persona y el respeto a la ley. En el momento en que eso se pierde, la organización política deja de tener una legitimidad, deja de tener su fundamento, acaba de destruir el fundamento y su razón de existir. ¡Ojo! Que eso significa que si una institución se salta la ley o la Constitución y precisamente se salta esa ley o esa Constitución para atacar los derechos fundamentales de una persona o de un grupo de personas o de todas las personas, deja de tener legitimidad. No sé, por poner un ejemplo, un gobierno que se salta la Constitución para limitar la libertad de las personas con una excusa magnífica y siempre por el bien de los demás y eso, ¿no? Incluso el Tribunal Constitucional tiene que decir que ha violado la Constitución, la parte en que nos establece las reglas para esa organización política, precisamente para atacar esos derechos fundamentales, pues entonces ese gobierno, no solamente los miembros de ese gobierno, sino la institución como tal, dejaría de ser legítimo, porque acaba de destruir su fundamentación y su razón de existencia. Yo ahí lo dejo. Este artículo dice más, habla del respeto a la ley. El respeto a la ley se refiere tanto de los ciudadanos tienen obligación de respetar la ley, como de las propias instituciones. Que no olvidemos que esas instituciones están formadas por ciudadanos. Un ministro es un ciudadano y como tal tiene que respetar la ley. Un ministro es una cosa muy seria. Y tiene que hacerlo por dos motivos. Primero, porque es un ciudadano y segundo, porque forma parte de una institución creada por esa ley. Si esa institución se salta la ley, deja de ser legítima y volvemos a lo mismo, ¿no? Y respecto de la paz social, básicamente en lo que estaban pensando en su día, aunque esto es mucho más amplio, es que cuando dos personas viven en una sociedad y tienen derechos, esos derechos pueden colisionar. Hay por ahí algún lumbrera político que va de intelectual que va diciendo por ahí que los derechos fundamentales no pueden colisionar nunca, lo cual me hace pensar que o tiene muy poco mundo, o tiene muy poca imaginación, o es un estafador. Pero bueno, sí, los derechos fundamentales en ocasiones colisionan. De ahí otro de los fundamentos de la organización política, es decir, para eso tenemos un legislativo que regula esas cosas y sobre todo para eso tenemos un poder judicial que decide en caso de colisión. Pero dice más este artículo. Punto segundo.
Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. Quizás se podía haber quedado ahí la Constitución y decir yo reconozco como derechos fundamentales los derechos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, aunque veremos que no, que da un listado, ¿no? Y un listado que a veces no coincide no solo en la redacción de esos derechos, sino en el orden y en la importancia que da cada uno de ellos. Pero básicamente decíamos en vídeos anteriores que en España no solamente tenemos una Constitución, sino que el papel de la Constitución lo hace la Constitución y otra serie de normas a las que llamamos bloque de la constitucionalidad, como por ejemplo los estatutos de autonomía. Bueno, pues dentro del bloque de la constitucionalidad está la Declaración Universal de los Derechos Humanos y además están los tratados sobre derechos humanos o sobre derechos fundamentales que ha firmado España, por ejemplo el Tratado Europeo de Derechos Humanos. Y además que eso se interpretarán, es decir, está sujetando a los tribunales a la interpretación que de esos tratados hacen tribunales internacionales, que ya veremos quizá un poco más adelante la especialidad que tienen esos tribunales con respecto a los tribunales nacionales. Pero bueno, está sujetando la jurisprudencia, es decir, las decisiones de los jueces nacionales, a la interpretación que esos tribunales supranacionales hacen de esos derechos. Es, por decirlo de alguna forma, una garantía de la garantía. Es decir, por muy mal que nos vaya en España, por muy bajo que caigamos, por mucho que los jueces puedan ser personas puestas a dedo por un gobernante inicuo y totalmente dictatorial, Yo soy el Senado. esos jueces que van a machacar al ciudadano porque sirven a su amo en una hipotética distopía española a la que quizás nos estemos acercando, siguen estando sujetos a esos tratados internacionales y a la interpretación que de los mismos hacen esos tratados internacionales. Vemos que una Constitución, y esta Constitución está sobre todo creando garantías para defender a los ciudadanos frente al abuso de poder. ¿Querría decirme, por favor, señor Howard, por qué tendría que cambiar un tirano que está a 3.000 millas por 3.000 tiranos que están a 1 milla de aquí? Y esas garantías nunca son pocas. Toda garantía es poca a la vista de la práctica de la actuación política, no solo en España, y de la historia. Basta con estudiar un poco de historia y de política para descubrir que a los poderes públicos, sea cual sea el poder, hay que atarlo muy corto y dejarle un margen de actuación muy cortito, porque en cuanto pueden, ¡chas! ¡No quebranté la ley! ¡Yo soy la ley! Bueno, y por hoy vamos a dejarlo aquí. Ya hemos visto cómo empieza el título. Dentro de poco, en los siguientes vídeos, hablaremos de cuáles son esos derechos fundamentales, esos derechos que son previos y superiores a la organización política, esos derechos que a usted le reconocen y no le conceden. Si a usted le conceden un derecho malo, significa que están por encima de usted y usted está por debajo de ellos y su amo graciosamente le da un favor. Esto no, los derechos fundamentales están por encima, no pueden ser disponibles por parte del poder. Aunque, bueno... Pero bueno, ya seguiremos más adelante. Muchas gracias por haberme escuchado hasta aquí. Si tienen cualquier sugerencia, comentario, cualquier cosa, pues pueden dejármelo en comentarios. Yo soy Miguel Ángel Velarde, su humilde abogado de provincias. Esto ha sido No hay Derecho y nos vemos en la próxima.